Paz y misericordia, mis queridos hermanos. Bueno, pues ya estamos aquí en el podcast con el padre Emanuel. Se presenta, padre, y ¿en qué parroquia se encuentra? Claro que sí, Leo. Pues para mí primeramente es un gusto poder recibirlos aquí en la comunidad. Para mí es pues un privilegio. Digo, ciertamente en el pueblo, no es por presunción, ¿verdad? Pero mucha gente me conoce. A lo mejor no, unos para bien, otros para mal, ¿verdad? Pero de todas formas ahí estamos echándole ganas. Aún así me presento, soy el padre Jesús Emanuel Esparza Carrión, pues habitante de la comunidad desde, a lo mejor no de nacimiento exactamente, pero me adoptó perfectamente el pueblo y yo me siento de Santana y soy santaneco como todos. Así es, hermanos, porque para los que no saben, los que no conocen al padre, pues el padre ahorita está en la parroquia de Perpetua, de hecho, ¿qué? Sí se me olvida. Perpetuo Socorro, aquí en el municipio del Salto. Pero es un sacerdote que salió de allá de nuestras raíces de Santana, Tepetitlán, ¿verdad? Entonces, por eso venimos hasta acá el día de hoy, pues para entrevistarlo, para hacerle ese podcast, para que toda la gente también que a lo mejor lo conoce de vista nomás, o que a lo mejor lo ve bien chiquillo por ahí, pero ya, pues, ya usted se metió a sus estudios y al seminario y ya a lo mejor la gente ya no lo vio, ¿verdad? Entonces, para toda esa gente que quiere conocer más al Padre, el día de hoy por eso este podcast. Es que pues así estamos dando inicio, ¿verdad? Ya se presentó el Padre, en qué parroquia estamos, ya en la introducción, en el video anterior nos dijo que era por este lado del Salto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio con las preguntas, unas preguntas que nos hicieron llegar nuestros hermanos que quieren saber de usted. Yo les dije a unos hermanos, a ver, que voy con el Padre a hacer un podcast, a ver, díganme qué quieren saber de él. Y algunas de aquí vienen unas preguntas, entonces con eso vamos a dar inicio, Padre. Adelante, Leo. A ver, vamos con la primera. ¿Qué es lo que más extraña de vivir en Santana desde que es sacerdote? Pues mira, ciertamente, pues es un pueblo que ha ido creciendo en todos los sentidos, ¿verdad? Pero aún así yo veo que no ha perdido su identidad. Sus tradiciones están muy bien arraigadas. Y yo creo que en lo personal, algo que sí extraño mucho me gustaba mucho hacerlo desde que estaba chamaco, pues esas idas a la plaza, sentarnos ahí, como decimos por ahí, a cotorrear, ¿verdad? Estar con los amigos. A lo mejor a nivel religioso extraño mucho las celebraciones de la Semana Santa, que a mí en lo personal me marcaron muchísimo, en todos los sentidos, y quieras o no, por ahí comenzó mi inquietud. Ya a lo mejor ya estaba desde muy chiquito, pues desde muy pequeño, pero eso fue lo que fue afianzando en ese caso la vocación, y obviamente el testimonio de los sacerdotes que en ese tiempo pues estaban al frente de la comunidad. Pero yo creo que es de lo que más extraño mucho, estar pues allí. Pues estar en la plaza, te digo, un ratito los domingos, cuando nos gustaba mucho. Antes, en aquel tiempo, ¿verdad? Existían los mentados bailes que no pasaban de un sonido. Me gustaba muchísimo también todo eso. Salir a mí siempre el convivir me ha gustado bastante. Entonces, es algo que en lo personal extraño mucho y que cuando a lo mejor se da la oportunidad en vacaciones, suelo hacer. Sí, se da sus vueltitas a toda la plaza, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, o sea, visito al pueblo, me gusta mucho pues ir a mi comunidad y pues por obvias razones también voy con mi mamá a estar con ella y acompañarla también. Ah, ok, padre. Vamos con la siguiente, dice, ¿a qué jugaba o a dónde solía pasar el tiempo cuando era niño en el pueblo? O sea, cuando era niño, ¿se acuerda su niñez? No, ¿cómo no? Parece que fue ayer, ¿no? ¿Sabe? No. Pues mira, muy chamaquito, sí, era tremendo. Mi mamá, pues, después de separarse de mi padre, pues allí en Santana solamente éramos, pues, 3 hijos allí, ¿verdad? Mi hermana, la mujer mayor, que es la tercera en el orden de los hijos, se llama Consuelo. Mi hermana Gloria, que también a lo mejor varios o muchos de ustedes la conocen, y un servidor, yo era el más pequeño, entonces mi mamá tenía que salir a trabajar, para la papa en este caso, ¿verdad? Ciertamente como mamá, no decirlo soltera, sino mujer separada en este caso, pues tenía también como prioridad traer el pan a casa. Entonces, fueron momentos difíciles en los que a lo mejor ella, por esa cuestión de ir a traer la comida, pues ahora sí que del trabajo, ¿no? Pues eso, y la hizo como descuidar su labor de madre en este caso, y la verdad sí era vaguito. Sí. De repente, no sé si tú conoces ahí las mentadas raíces, Sí, me iba a la sí. capillita. En aquel tiempo era muy poca las casitas ahí en lo que es Miramar, Arenales. Me encantaba ir a subir al cerro.
de repente mi vagancia más y más canija fue que me fui con un primo y un amigo hasta la primavera caminando. En aquel tiempo pues era el terreno pedregoso en este caso, ¿no? Y era de ida y vuelta. Y nos fuimos, por ocurrencia, a lo mejor no mía, pero pues sí, ahí voy, a traer las mentadas flores de San Juan, no sé si tú las conozcas, que porque nos hicieron arroz con leche, ¿tú crees? Ahí va mi madre a buscarme con la policía. Ándale. Ya venía yo de regreso con mis flores, entonces no me pudo ni siquiera regañar porque yo le llevaba en este caso. Ya le... Y me hicieron mi arrocito. Bien regañado, pero de todas formas, ¿Cuántos años tenía ahí? Unos 8 años. Estaba dicho. No, pero es que anteriormente, de muy chiquitos andamos ahí en la calle, ¿verdad? No había tanta... Mira, las vagancias no eran las mismas, ciertamente, pero sí fui muy andariego, ¿ah? De repente, también hubo una vagancia que me hizo, la hizo a mi madre enojarse. Me fui a una fiestilla, ahí del pueblo. Ya ves que las bodas también antes, pues se invitaban a lo mejor a todo el mundo y si no eran invitados, ¿cómo llegábamos? Sí, las puertas abiertas para toda la banda. Entonces, yo recuerdo que me fui también acá ahí con los amiguitos, y me fui sin permiso. Entonces, ya de regreso, mi mamá venía hacia mí y la vi muy tranquila y me preguntó que de dónde venía. En cuanto le dije eso, agarró traía allá detrás. El fajo, la chancla. ¿No? Una cuchara pozolera. ¡Ándale! En las nachas, me la tronó por andar de vago en este caso. Entonces, llega un momento en que ya no sabían qué hacer conmigo. Y me invitaron, en este caso, a un coro de niños que en ese entonces existía, ya no. Con el profe José García Olvera. No el profe, sí. El de niños cantores, sí. Entonces, yo aproximadamente a los 10 años entré al coro y te diré que fue la mejor etapa de mi vida. Esa infancia donde yo me sentí acogido, aceptado, y obviamente dejé esas vagancias, esas andarencias fuera de lugar en este caso, y me metí de lleno, y ahí es donde pues Dios entró por los ojos y por donde sea pues a mi vida, porque el profe, si algo me enseñó fue amar a Jesús y a María en este Entonces se podría decir que ahí empezó como su apostolado. Desde niño, o sea, desde chiquito, a mí me llamó mucho la atención. Yo jugaba, de hecho, a la misa. Sí. Por también la cercanía con el pueblo de Santa Anita, me gustó siempre mucho la cuestión de las danzas. Entonces, mi sueño siempre fue ser danzante en este caso. Y mi mamá me cumplió mi sueño. También yo tenía más o menos como 9 o 10 años donde me da esa oportunidad de danzar. Estuve en una danza. Me acuerdo que era la de Don Chuy, pues ahí cerquita de mi casa, sobre la de... ¿cómo se llama esta calle? Francisco Villa. De hecho, ensayaban ahí en esquina de Francisco Villa con la de Francisco y Madera. Ahí era. Ahí también pertenecía, ahí también iba a ensayar. Tener a lo mejor esos que sonaban. Las velas como de... pero las ruidojas. Entonces fueron dos momentos en los que de algún modo eso me marcó y me fue acercando a Dios y me hizo conocer, la verdad. Por eso, por haber vivido en esos pueblos, en este caso, pues se tomó la fe entró por allí. Y mi mamá siempre ha sido muy religiosa y mi familia de igual manera. Entonces, pues ahí entró Dios y pues no me soltó. Entonces también fue niño camioneta usted, padre. ¿O no llegó a ser camioneta? Sí. Pues ahí me echaban también carrilla que era hasta hijo del profe, porque realmente no sé si tú conociste cómo era el sistema. Sí. Yo entré y me acuerdo de la fecha, Fue un 7 de octubre de 1996. O sea, fíjate, ese día, yo de hecho nomás para quitarme de encima a mi mamá y a mi hermana les dije, sí voy al coro, pero si no me gusta yo no vuelvo. Yo con el fin de que no me dijeran nada y estaba como anteponiendo eso, o les estaba anticipando de que no me iba a gustar, pero en realidad fue el primer día y con eso me gustó. Y curiosamente, ya estaban preparándose para una ida al mar, porque el profe cada año los llevaba al mar en este caso. Entonces, yo desde que entré no falté ni un día y le quité lugar a uno que hasta la fecha me acuerdo muy bien de él. En su momento a lo mejor hubo el reclamo, pero pues yo no tuve la culpa. No sé si te acuerdas del mentado Chato. No. Hermano de Abel. ¿Cómo no? ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí lo conociste, yo creo. A lo mejor de vista. Vive ahí sobre la de Hidalgo, casi esquina con Iturbide. ¿Cómo no? ¿Hermano de quién dijo? Era Abel, de hecho fue acólito ese canijo. Y Chato, pues era su carnal, un chaparrito así, bolita, le dicen el bola también. No me acuerdo. Sí, ya. Digo, es que, grupo de jóvenes es que lo conozco diferentes apodos, sí. Lo conocimos como el Chato. Sí, el carpintero, sí. Él era más antiguo que yo en el coro, los dos éramos nuevos. Y eran los nuevos los que estábamos en proceso de ser niños camioneta. Entonces, en esa ocasión, el profe, yo no sé, algo vio en mí y me dijo, Emanuel va con nosotros al mar. Y fui así como que el enojo de varios,
pero desde allí. Y a los 3 meses, pues me hizo niño camioneta prácticamente. Bien rápido. Pues sí, pues aprendí a cantar. Muy rápido, muy rápido. Pero así fue, ¿cómo ves? Muy bien. Bueno, seguimos con las preguntas, padre. ¿Hay alguna persona, vecino o profesor de su infancia que haya marcado su fe? Pues hablando del rey de Roma. La verdad, mira, aquí la ausencia de padre, o sea, de esa figura paterna en mi familia, tanto materna como paterna, mis hermanos, los varones se fueron también pronto de la casa, entonces, quieras o no, eso marcó para mí. Esa carencia, ¿verdad? Donde al profe yo, sin contarle mi historia de nada, ¿verdad? Él vio por mí. Y yo sí lo consideré y cuando él presentó un libro en su momento, yo lo puse, porque me invitó a escribir dentro del prólogo, y ahí yo lo ponía, pues que había sido mi padre, porque realmente así lo fue. Entonces fue alguien que me marcó un antes y un después en mi vida, en este caso, por lo que él fue. Entonces, mi sueño de chiquito, pues era a lo mejor ser profesor. Vengo de familia de maestros, de hecho, en Santana, yo creo que sí conocen muy bien a mi familia. Mi abuela fue la señora Consuelo Zaragoza Padilla, la maestra Chelo, así como le decían. Entonces fue directora de ahí de la escuela de la EMA, la que se conoce como la Urbana 657. Y mi abuelita enseñó a mucha gente desde cocinar hasta a tejer y a escribir y a leer y ayudó a muchísima gente. Entonces, vengo de familia de maestros, pero además el ver el ejemplo de este hombre, que sí fue profesor de música en su momento, porque fue religioso. Entonces, me marcó mucho y yo, pues mi sueño era ser como él. Fue quien lo inspiró. Sí, es la verdad. Hacer el bien por mi comunidad. Como lo hizo él, yo quería ser como él. O sea, imitarlo en muchas cosas. Y lo hice en su momento. Okay. Lo hice. Bien. Bueno, a ver, seguimos con la siguiente, padre. ¿Alguna vez se imaginó que terminaría siendo sacerdote? La verdad, no. Digo no porque yo a lo mejor sí de niño pude haberle dicho a mi mamá en su momento, oye, me gustaría ser padre, ¿no? Pero quieras o no, la adolescencia también pues marca, en su momento es una etapa muy importante en la vida de toda persona. Pues entonces ahí me entraron las inquietudes del estudio, pues empecé yo a relacionarme con más personas, tuve novia. Cuando yo brinqué del coro, brinqué al grupo de adolescentes y de jóvenes de ahí de la comunidad, entonces participé activamente también en la parroquia. Pues ahí obviamente conoces muchas personas, entonces tu visión está de esa manera. Ahora, si estoy diciendo, hace ratito comentaba eso, de que yo quería ser como el profe, entonces la manera de decirle a Dios, te estoy sirviendo, fue a través del servicio en la parroquia, pero además yo tenía un equipo de fútbol que se convirtieron en 3 porque tenía un montón de chamaquitos que ya no llevaban ni qué hacer con ellos. Y era ofrecerles, como el profe les ofrecía a los muchachos en su momento, a los niños más bien, un espacio distinto, ofrecerles algo mejor que de lo que se puede tener ahí a lo mejor en Santana, ¿no? Y creo que yo le decía a Dios en su momento, pues yo con eso te estoy sirviendo, aunque sí fue creciendo la inquietud en su momento, pero sí, fue algo que negué muchísimo tiempo y prácticamente hasta los 19, 20 me decidí entrar al seminario. O sea, ya a los 19 fue cuando empezó con la inquietud fuerte. Fue algo muy fuerte. Fue algo que ya no pude con él. Es algo así como que no, o sea, no se puede contener y me resistí bastante y fue una lucha interna tremenda. ¿Cómo fue ese llamado? Eso, ¿se recuerda? No sé, algo que he dicho, es que no, esto no lo puedo olvidar porque siento que ahí fue donde decidí meterme al seminario. No sé si tú te acuerdes de la hermana Alicia, de la hermana Marcela, bueno, todas ellas. Entonces, como yo estuve en esa etapa siendo el coordinador, yo creo que algo que también me marcó mucho fue que el padre Branca en su momento como párroco, no sé si te acuerdas tú, Leo, cuando fue el Congreso Eucarístico Internacional. No, yo en ese tiempo ni andaba en las cosas de Dios, ¿no? Bueno, fue en el 2004. Fue la sede aquí en Guadalajara. Entonces, él me envió como portavoz de los jóvenes en este caso y fui congresista. Y quieras o no, ahí Dios me entró por todos lados. Sí, me marcó muchísimo. Yo para ese entonces estaba ya en la universidad. Prácticamente estaba en el primer semestre de la universidad. De hecho, yo antes, entrando o más bien casi finalizando la preparatoria, no sabía ni qué estudiar, aunque siempre me ha gustado mucho la cuestión de las matemáticas, me fascina, y yo me estaba inclinando por la administración, entonces me decidí al final por la ingeniería industrial.
porque yo vi que era una carrera mucho más completa, pero era una manera de negar lo que estaba sintiendo en ese momento, porque Dios ya estaba así como que tocando la puerta y llamándome en este caso. Entonces, ¿por qué recordé a la Madre Alicia? Porque el Padre Branca, a través de ella o de ellas, a través de hoy ya el Padre Benjamín, me hacía la invitación constante. O sea, él nunca de manera directa, pero sí a través de ellos. Entonces, pues fue algo que me fue marcando y fue de algún modo, diciéndome por aquí, por aquí. Y me acuerdo bien en la CJUVE o en la Semana de Adolescentes del 2019, no, del 2000, perdón, del 2005 más bien, del 2005, cuando invité yo a Benjamín, era seminarista, y me dijo, porque iba a hacer esa Semana de Adolescentes con un tinte vocacional. Entonces me dijo, ese tema que le tocó a él, me dijo, te lo voy a dedicar porque quiero que tú lo consideres. Y sí me preguntó ahí de una manera así muy abierta, ¿de veras nunca has considerado ser sacerdote? Yo para esto ya era algo que ya traía así como una espinita clavada. O sea, ya estaban llegándole ya por todos lados. Por todos lados, Sí. exactamente, de invitación. Entonces, llegué a un momento en que ahí eso que me dijo él sí me cuestionó. Y así como que sí, como cuando alguien quiere taparse los oídos y no escuchar, no escuchar y no escuchar. Pero prácticamente un mes y medio, porque sí, lo que sí me pidió él, pon en oración esto y lo que Dios te vaya pidiendo. Y sí, un pasadito del mes, fue cuando yo ya no pude, me acuerdo bien, me formé a confesarme con el Padre Branca, estaba confesando él, y me quedé adrede hasta el final para hablar con él. Y le expuse ya mi inquietud, obviamente que le dio mucho gusto. Y pues Sí, yo ahí fue donde decidí entrar al seminario. Claro que cuando yo decidí, pues fue en octubre del 2005, tuve que esperarme todos unos meses para poder ingresar en el 2006. Entonces primero hice el preseminario en julio del 2006 y luego ya ingresé al seminario, en este caso. Sí, me imagino que ha de ser algo fuertísimo, fuertísimo, porque unos semanas atrás hicimos el podcast con los monaguillos y uno de ellos ya decía, es que yo sí siento ganas y dice, pero me da miedo y es que ya no ver a mis amigos, ya no hacer las cosas que me gustan. O sea, había muchas cosas que les daba miedo. Te comparto otra anécdota muy, muy personal. No lo he comentado, no suelo comentarlo. Yo recuerdo que en varias ocasiones hallaba al profe del coro frente al sagrario ahí en Santana, rezando. Y a mí eso me marcó mucho también. Entonces, yo, así como una manera de estar con él, porque era un gusto, o sea, era algo que no podía explicarse, pero yo quería estar allí. Yo me acuerdo que me sentaba ahí junto al pilar, frente al sagrario en el templo de Santana, donde le dan lecturas. Ahí como ermitaño, sentadito. Pasaba, yo pienso que a lo mejor hasta 1 o 2 horas sentadito, sin decir a lo mejor nada. De hecho, el Padre Branca hubo un tiempo, yo era adolescente, donde él también me hallaba rezando todo el tiempo ante el Santísimo. A lo mejor traía yo muchos miedos, ciertamente, en ese tiempo, y era como una manera de tranquilizar todo ese nervio que yo traía, esa ansiedad, que son cosas a lo mejor ya muy personales, ¿verdad? Pero que sí también me marcaron. Pero, de todas formas, sí me quedó como ese hábito, donde ahí tú vas descubriendo que Dios te va pidiendo cada vez más y más y más y más. Por eso digo que al final yo le decía a Dios en la oración, oye Señor, pues ya te estoy sirviendo, ¿qué más me estás pidiendo? No me pidas más, yo no quiero. Y me resistí, aunque ya al final doblé las manos y dije, bueno, que sea lo que tú quieras, ¿no? ¿Y qué es aquello que le costaba más trabajo, el despojarse? Pues porque yo ya tenía una vida más o menos hecha. Luego tenía novia, dice, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenía mi trabajo, estudiaba, tenía mi novia, el equipo de fútbol y además el grupo de adolescentes. Andaba de mitotero en muchas cosas, pero algo que me gustaba y me gustaba mi ritmo de vida. Entonces, quieras o no, eso me impedía porque era algo difícil de dejar. No fue nada sencillo, pero pues mira, aquí estoy. Así es, ¿no? Por la gloria de Dios, que ya se decidió, dejó de sus miedos y se lanzó. Dijo, de una No vez. fue nada fácil. De hecho, el primer año cada semana yo creo que enfadé al Padre Branca y le decía, yo ya me quiero salir, ya me quiero salir. Yo, bueno, honestamente sí quería que me diera por mi lado, pero nunca lo hizo. Constante fue él y se sostuvo en esa postura de decir, Emanuel, tienes que quemar tus barcas para que te sumerjas mar adentro y puedas descubrir lo que Dios está pidiendo. Pero yo no quería hacer eso, Leo, porque en el fondo se ve que Dios me... O sea, claro estaba. Usted sabía, ya sabía. La verdad yo no quería. Y fueron 5 años de lucha interna, donde busqué miles de pretextos para salirme, pero pues Dios me puso miles más de razones para estar con él y para servirle en este caso. ¿Y su familia? ¿Cómo lo tomaron? Sobre todo la mamá. Pues mira,
ciertamente para mi mamá sí fue muy difícil, porque cuando yo ingresé al seminario, sí, en 15 días, 20 días, mi hermana Gloria y un servidor nos le fuimos rapidísimo. O sea, yo me fui al seminario un 7 de agosto del 2006 y mi hermana se casó un 26 de agosto del 2006. Prácticamente ¿qué será? En el lapso de 17, 18 días, mi madre se quedó sola. Claro que trabajaba en ese tiempo, entonces sí fue un golpe muy duro para ella. Y yo recuerdo, aunque a lo mejor ella al principio me cuestionaba y me decía que si no me quiere el seminario, le decía yo que no, que yo quería ser más bien padre de familia. En ese momento donde ella se sintió el golpe de la soledad, pues entonces fue donde ella me preguntó, ¿y estás a gusto? O sea, me preguntaba como para darme razones para salirme, porque obviamente para ella fue, te digo, muy difícil. Hasta que un día le dije, a ver, tú ya tuviste la oportunidad de ser feliz, ahora déjame a mí. Yo elegiré y yo sabré en qué momento si me salgo, pues te voy a decir. Pero sí fue algo también difícil para ella, pues. Y mis hermanos así, pues así como que no me creyeron. No creyeron que a lo mejor iba a durar, ciertamente. Pero de igual manera, pues yo creo que sobre la marcha se fue viendo la madurez y eso me ayudó pues para darme la pauta y ellos en su momento me apoyaron siempre. ¿Cuántos años tenía ya de sacerdote? Voy para 9 años de No, ya 9 años, ya aceptaron, ya dijeron, no, ya aguantó. No, yo creo que desde antes, pero yo creo que la primera etapa fue la más difícil para todos. Ajá. Para todos, o sea, realmente sí. De todas formas, aunque sí me desprendí yo de la familia desde que estaba en el coro y luego en los grupos de adolescentes de la parroquia, de todas formas sí fue algo difícil a la hora de dar el paso. Pero de todas formas, a la hora de la hora siempre me apoyaron y estuvieron ahí para mí. De hecho, me acompañaban a las convivencias también incluso. Estuvieron siempre al pendiente de lo que necesitaba. Ah, ok. ¿Y su paso por el seminario cómo fue? ¿Cómo fue ese ambiente que vivió ahí? Pues mira, yo creo que también es una etapa que marca mucho. Me moldeó bastante. Para mí lo que más me costó en el seminario fue la vida de comunidad, porque no es fácil aguantar a otros 25, 30, 50 canijos igual que tú, cuando a lo mejor en ti forjaron un concepto de liderazgo, donde ciertamente en el seminario no hay competencias, pero sí, al ser muchos, pues, ¿quiénes brillan? ¿O quiénes resaltan? O los que sobresalen, o los más cabrones, o los más vagos en ese caso. Y hay otros que quedamos en medio, que a lo mejor no destacamos en su momento, ¿verdad? Pero yo creo que para mí el mayor conflicto fue, como te digo, a nivel interno, esa lucha interna que hizo muchas veces poco llevadera, pues, mi estancia al principio. Pero siempre me sentí como alguien, pues, sociable, aunque a veces sí me costaba un poquito, como te digo, porque a veces, pues, ceder no es tan fácil. Por ese liderazgo marcado, ya ahora a lo mejor eres uno más, no eres el líder como eras en la parroquia. Eso también fue canijo, fue algo difícil. muy fuerte. Pero nos dispusimos y la verdad, nos fue muy bien. Ok, padre, ¿y cómo fue eso? ¿Qué quería hacer usted de niño? ¿Se acuerda? Todos tenemos un sueño de niños. Yo, fíjate que recuerdo cuando íbamos a las cantadas ahí con el profe y no me acuerdo si era una quinceañera o era una niña un par de niños que estaban haciendo su primera comunión. El chiste es que el sacerdote les cuestionó, precisamente a mí queriendo saber qué era lo que querían ellos ser de grandes, cuál era su sueño. Y yo recuerdo para ese entonces que también ya más o menos era, pero sí me fue quedando claro a través de esas preguntas. Y como te digo, como yo vengo de familia de maestros, a mí siempre me gustó mucho la docencia. Y me hubiese gustado ser maestro en este caso. Me hubiese gustado serlo. No sé cómo hubiera ido a lo mejor. Me gustan mucho las matemáticas, a lo mejor sí la haya hecho en ese campo. Un maestro de matemáticas. Yo creo que no soy tan paciente con los más chamacos. A lo mejor si hubiese sido primaria, hubiera escogido los de sexto. Son a lo mejor los más, los menos canijos o los menos vagos, porque sabemos que los niños por naturaleza son hiperactivos. Pero me hubiera gustado a lo mejor la etapa de secundaria, alguna materia. Puede ser español, historia o incluso matemáticas, como te digo. Entonces yo creo que sí, por ahí. Por ese lado de los maestros, ¿verdad? ¿Cómo ves? Ok, padre. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser sacerdote hasta el día de hoy? Hoy en día, híjole, mano. Pues mira, la figura del sacerdote sigue estando resguardada
por ese amor de la gente hacia nuestro Señor, en este caso. Ciertamente los tiempos ya no son los mismos porque en los tiempos de antes el liderazgo del sacerdote sobresalía demasiado. Si te fijas, el oficio del sacerdote, del maestro, sobresalían bastante en los pueblos Ujú. y eran ellos todólogos, ¿verdad? Sí. Hoy necesita también serlo uno, pero te enfrentas a otras muchas cosas como la secularización, que es en este caso sacar a Dios en nuestra vida. Y el reto más grande del sacerdote de hoy se llama coherencia de vida, Ujú. porque ya no es la autoridad la que nos respalda, es tu testimonio, lo que hace creíble lo que tú haces. Entonces, yo sí veo que es lo más difícil y estamos siempre en el ojo del huracán, Así es, sí, ¿verdad? sí. A lo mejor los aciertos dirán, pues esa es su chamba, pero los desaciertos no lo señalan y eso afea todo tu ministerio, ¿eh? No, tantito nos equivocamos y ya la gente nos está Se señalando. hace mal la balanza a Esto lo es lo feo, difícil. ¿ah? Por eso el testimonio es algo primordial, para que entonces ahora sí que el mensaje sea algo creíble Ujú. y que la gente pueda entenderlo y podamos acercarlos a Dios, que esa es nuestra chamba en este caso. ¿Y se ha sentido alguna vez solo, padre? No, bendito sea Dios que no. Al contrario, o sea, más bien la soledad para nosotros es la oportunidad para encontrarnos con nosotros Sí. mismos. Es un espacio que nosotros buscamos, al menos hasta ahorita, y que nos permite prácticamente poder disfrutarla. Es algo Ujú. que también a mí, un ejemplo con mis compañeros, con algunos amigos muy personales, me gusta salir porque son momentos en los que yo disfruto mucho, agarro aire, me distraigo, me despejo mi mente para seguir chambeando. Entonces es algo que yo, en lo personal, sí disfruto. Ya en la noche, cuando está uno solito, en su cama, a lo mejor viene un rato de televisión, haciendo un poco de oración, es algo que se disfruta mucho. Que Se rescata, pues, como así algo bueno. es. Y menciona que el salir con los amigos, así, Es algo que me gusta. se relaja. ¿Qué otras Pero cosas el estar más? solo también es algo que ayuda bastante. Para además de hacer tus pendientes, tus actividades, pues también, como te digo, la reflexión personal que nos invita a lo mejor a corregir ciertas cosas que uno tiene que hacer también, incluso. Me preguntabas de algún hobby, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues actualmente salir a pasear. Yo soy por naturaleza muy andariego. Mi mamá, Eh, de hecho, es muy paciente conmigo porque a veces así llego a casa. Aún en mi día de descanso, ya es como decir, ya vine vieja, ya me voy vieja. Ya me vine mamá, ya me voy mamá. Siempre me gusta mucho, no la calle, pero sí obviamente aprovechar esos tiempos y poder convivir. Entonces es algo que me gusta salir. Ver series también me fascina. el fútbol ya, Sí, no, todavía, sí, todavía, todavía. ya no lo practicas, sí. No, ya no. Desde que me tocó ser coadjutor, me fregaron la rodilla derecha y ya no fue lo mismo. Aunque ya de repente sí, ya me puse a jugar. De hecho, hace unos días con los acólitos de aquí. Y sí terminé algo bofeado, ¿verdad? Pero sí, ya no me dolió como antes. Entonces, siempre me ha gustado el fútbol, pero todavía aún más verlo que jugarlo en este caso. Ah, ok. ¿A Lo- cuál equipo le va, padre? Híjole. No, pues si fuera chilango le iría a la América, pero como soy de Guadalajara, pues le voy a la Chivas. Muy bien, padre, muy Y es bien. una virtud, no un defecto, ¿eh? Muy bien. Ya ve, padre Ricardo, él sí sabe, padre. Así es esto. A ver, padre, ya para ir cerrando este podcast, ¿qué es lo más inesperado o divertido que le ha pasado en alguna celebración, en alguna misa? Muy buena pregunta. No, pues sí, soy vago. En algunas cosas, sí. De hecho, ya algunas personitas hasta me regañaron. En algunas celebraciones, en esta y otras comunidades, solía los acólitos, después de que se lava uno las manos para purificar y pasar al momento del sacrificio, les ponían en la cabeza a los acólitos la toalla. Ah, Y sí. fue algo que a ellos les daba risa y a algunas personas también, pero a otras no. Se les Eh, risa. Otras, en alguna comunidad me he caído. También ah, me sí. pasó vergüenza ahí, bajando el altar, ahí de esas veces que ando distraído, me he dormido, Eh, de hecho. Y otras donde fui vago en una toma de ceniza, eh, le puse a unas personas una cruz una cru- enorme. Entonces, todo el mundo se le quedaba viendo a esa persona, menos ella sabía lo que había pasado, eh, pero no podía parar de reír y me tuve que salir para poder, así como agarrar aire. respirar hondo y seguir la celebración porque sí fue algo difícil. Son algunas de mis vagancias, pues, de verdad. Ay, me imagino la persona, Sí, pobrecita. no, soy vago, soy vago. Ah, ok. Padre, ¿qué consejo le daré a un joven que tiene esa inquietud del sacerdocio?
Mira, yo hoy en día, la verdad sí estoy muy bien identificado con mi vocación, y amo mi vocación y mi ministerio. Y siempre desde que me tocó la ordenación o me tocó ordenarme, incluso cuando celebré la cantamisa, no sé si a lo mejor Marcela y tú Ujú. estuvieron, yo les comenté ese día a la gente, agradeciéndole a Dios este grandísimo don, que si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, la verdad sí volvería a ser sacerdote. Entonces yo quisiera motivar, yo sé que hoy el ruido de los muchachos es demasiado, ¿sí? La invitación hacia otras, voltear hacia otros lados, como son la incentivación del crimen organizado, pues todo ese tipo de cosas, invitaciones hacia la dispersión y demás, es lo que hoy pone en duda, pues, la vocación de estas Ujú. personas, ¿verdad? Entonces, yo sí invitaría a esta chavalada, pues a todos los adolescentes y jóvenes, a los niños, que realmente se preguntaran si en su momento Dios los llama. Y lo van a poder descubrir en la vida de oración, en la vida de cercanía en la iglesia, pues, frecuentando los sacramentos, pero sobre todo esa vida interior que puedan ir fomentando para que Dios pueda hablar, pueda hacer su obra y que entonces las voces que escuchamos no distorsionen la voz de Dios, que creo que es algo Ujú. bien importante porque el ruido de ahora, que los corridos tumbados o el ambiente tan lujurioso, o sea, todo lo que a fin de cuentas afecta Lo que para ve. que todo lo que se ve y lo que se Ujú. escucha es lo que a veces afea la situación y sobre todo no permite escuchar claramente la voz de Dios. Entonces, sí es un reto enorme. Sobre todo hoy en día, ciertamente han venido menos las vocaciones y los formadores tienen muy en claro que aún con esa cuestión o con ese reto, tienen que escoger bien el perfil de las personas, porque la situación de las familias viene más difícil por la cuestión disfuncional y demás, ¿no? Así Entonces es. hay que hacer un serio escrutinio de parte de todas las personas para poder hacer esto. Pero al menos que de ellos no quede, al menos que Ujú. se pregunten si pudieran tener alguna experiencia de Dios donde puedan ir resolviendo esas dudas, pues adelante. No, no, ahora sí que no tengan miedo. Así es, ya vieron, jóvenes. Todos con miedo entramos, pero a fin de cuentas Dios va marcando la pauta y uno tiene que dejarse llevar y la fe que nos permita dejar a Dios obrar. ¿Ya? Así es. Y como comunidad, padre, como comunidad nosotros, ¿cómo podemos apoyar a nuestros sacerdotes para apoyarlos mejor? Yo creo que fundamentalmente con la oración, porque la oración es la que nos fortalece y nos sostiene. Eso es lo primero. Segundo, ciertamente, como decíamos hace rato, estamos en el ojo del huracán, ¿sí? Hay que tratar de siempre guardar la buena fama de todas las personas, especialmente de los sacerdotes, pues, y cuando hay algún defecto, háganoslo ver, mejor directamente, Ujú. ¿ya? Es la mejor manera de ayudarnos en este caso. No llevando los chismes, no criticando de esa manera, porque eso es lo que hace que se disperse, y creo que eso lo hace más difícil, pues, ante la Así presencia de es. los demás. Entonces, creo que sería algo bonito de su parte el poder tener esa confianza y acercarse y hacer esa corrección fraterna cuando sea necesario. ¿Ya? Pero como les digo, principalmente la oración es la que nos ayuda y nos sostiene en este caso. Así es. Bueno, pues ya la última pregunta, padre, para finalizar. ¿Qué mensaje final le gustaría dejarle a los que crecieron con usted? Toda esa gente que creció con usted. Bueno, pues mira, eh, bendito Dios, me ha tocado conocer a mucha gente del pueblo. He dejado y hasta la fecha he permanecido o han permanecido muchas amistades desde la infancia, ¿verdad? Ciertamente ha habido momentos hubieron momentos en los que, pues, como te decía al principio, no andaba uno medio bien encarrilado, pero y ciertamente, pues, en todos esos ambientes a uno lo conocieron, para bien o Ujú. para mal en este caso. Aquí yo es primero agradecer la oportunidad de ser parte de la vida de ellos, ¿ya? Ellos son parte de mi historia y yo soy parte también de su historia. Entonces, yo me siento muy orgulloso de ser de Santana y es algo que a mí me fortalece muchísimo. Y de hecho, mis momentos en los que yo voy con mi madre, si algo disfruto mucho es eso, estar en el pueblo, caminar. Sé que la inseguridad ha crecido mucho, pero aún así en la noche a mí no me da miedo. Yo sí voy caminando ahí por la calle. Me gusta mucho la caminata y la hago muchas veces solo y a mí me da, así a veces sean 8 o 9 de la noche. Mi mamá me regaña que no ande tan noche, pero desde chiquillo ya anduve a veces hasta en la madrugada caminando como ánima en pena. Entonces, me gusta mucho ese ambiente, ¿verdad? Yo creo que sí, lo que podemos ir o tratar de mejorar, pues es el hecho de vernos bien como pueblo, ayudarnos unos a otros, que no nos gane la envidia, que no nos gane Ujú. el conformismo,
¿verdad? Pero a esos que crecieron conmigo y me conocieron, pues primeramente gracias. Y si a lo mejor les di un mal testimonio, pues una disculpa, ¿verdad? Pero yo sí le agradezco mucho a Dios el haber tenido esa experiencia porque todo eso me enriqueció y fortaleció también mi vocación en este caso, ¿sí? Entonces, pues gracias a todos y esperemos y de veras, al menos hoy no los haya escandalizado, ¿eh? Pues hermanos, muchísimas gracias. Con esto hemos terminado el podcast. Gracias a todos los que vieron. Aquí estuvimos hoy con el padre Emanuel, para todos también que los que querían verlo, escucharlo, conocer más de él, porque muy pocos, a lo mejor lo conocíamos pues así más a profundidad. Yo no sabía que era niño camioneta, ¿verdad? Yo también anduve ahí en el coro Pero- y yo no me acuerdo de él, o sea, son cosas que no sabíamos. O sea, 7 años estuve en el coro. fíjese, no, pues ya De usted, hecho, yo quería seguir siendo un niño, yo no quería crecer. no, es Fue que, una frustración enorme, ¿eh? sí, sí, sí. Que me sentí seguro ahí en ese lugar. Así es, pues. Bueno, muchas gracias y pues ahí unas palabras para finalizar. No, pues agradecerles el espacio a ti, Leo, a Marcela, por esta iniciativa de parte del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Una mirada al cielo. Una mirada al cielo. La verdad es una iniciativa muy buena y pues es una manera, como dicen ustedes, de evangelizar. Así es que sigámoslo haciendo, promoviendo los valores y todo lo que nos ayude a fortalecer esa fe y sobre todo ese amor entre nosotros. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. Gracias, Padre. Pongan a sus buenos deseos para el Padre y que se los haremos llegar. Ahí pidan por un servidor. Muchas gracias. Pasen misericordia, hermanos. Ánimo.